Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión en la que vamos a hablar sobre los conflictos armados y sobre todo sobre la cobertura mediática de los mismos y el rol que los medios de comunicación y las redes sociales están jugando en el desarrollo de los conflictos mismamente y no solo en transmitirnos lo que sucede, ¿no? Bueno, me llamo Victoria Silva, yo soy periodista e investigadora freelance sobre Oriente Medio y África. Y nada, bueno, la sesión de hoy pues gira sobre todo, como os decía, en torno al rol de los medios de comunicación y de las redes sociales, no solamente en la cobertura mediática o en la visión que nos transmiten de los conflictos, sino sobre todo cómo las distintas narrativas, las distintas visiones del mundo que nos ofrecen contribuyen tanto a la gestación, al desarrollo de los propios conflictos y sobre todo al final contribuyen a las soluciones que nuestros gobernantes toman al respecto, ¿no? Y bueno, precisamente hoy no vamos solamente a centrarnos en Ucrania y Afganistán, pero sí que vamos a dar mucha importancia a estos dos casos porque son dos casos muy paradigmáticos precisamente del rol que los conflictos tienen, pues eso, gestando los medios de comunicación, perdón, tienen creando, desarrollando y gestando los propios conflictos, ¿no?, que suceden. Entonces, esta sesión pues, se enmarca en un ciclo de conferencias que se llama Conflictos armados y escenarios de tensión, que es organizado por el Instituto de Estudios sobre Acción Humanitaria y Conflictos y la Casa Encendida. Y es un ciclo bueno, que se está desarrollando durante esta semana y también durante la próxima semana. Así que os animo a que vengáis a las demás sesiones porque es un ciclo muy interesante. Y nada, sobre todo dar mi agradecimiento tanto a IECA como a la Casa Encendida por organizar un ciclo sobre una cuestión tan importante como los conflictos armados hoy en día, no solo porque afectan a las sociedades que se encuentran inmersas en el conflicto, sino porque, como hemos visto con el caso de Ucrania, también impactan toda nuestra vida cotidiana de muchas maneras, ¿no? Y entonces es una cuestión importante que está bien que tratemos. Así que voy a dar paso, la bienvenida a nuestros ponentes de hoy. En primer lugar, dar la bienvenida a José Manuel Moreno Mercado. José Manuel es profesor en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada y es graduado en Ciencias Políticas y máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por el Instituto de la Paz y los Conflictos. Además, está finalizando ahora su tesis doctoral que versa sobre la cobertura mediática de los conflictos armados. Bueno, mucha suerte con esa aventura. Y nada, y sus líneas de investigación pues giran en torno a la comunicación política, la relación de los medios durante el desarrollo de los conflictos y la política comparada. En segundo lugar, voy a dar la bienvenida a Paula González Nagore. Paula es líder de la célula de ciberinteligencia en Future Space y es analista de inteligencia especializada en fuentes abiertas, inteligencia de redes sociales e inteligencia de amenazas. Es graduada en Relaciones Internacionales y está especializada en análisis y prevención y terrorismo y en ciberinteligencia. Y su campo de estudio pues, incluye temas como la desinformación o la actividad de los grupos de odio y los grupos terroristas de extrema derecha en Europa y Estados Unidos. Simplemente recordarles que en la dinámica de la sesión estableceremos un debate con los ponentes y posteriormente daremos paso a un turno de preguntas en las que podéis plantearle las cuestiones que tengáis preparadas o que os surjan durante el debate. Así que, bueno, sin más dilación, voy a dar paso al debate con una primera pregunta, ¿no?, que sobre todo quizás un poco más dirigida a José Manuel. ¿Cómo podríamos describir la evolución de las rutinas mediáticas y de comunicación respecto de los conflictos? Vale, pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al IECA y a la Casa Encendida, a todos los presentes. La verdad es que cuando te escribe el IECA pues te da bastante vértigo, ¿no? Porque lo normal es que yo estaba de alumno viendo actividades del IECA desde mi casa, no que me llamasen a mí para hablar de un tema.
Sí, nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, a la pregunta de cuál podríamos identificar, cuáles son las rutinas mediáticas a la hora de encuadrar o a la hora de informar sobre conflictos armados, desde los años 40 y 50 ha habido una gran preocupación en la academia de cómo operacionalizar el comportamiento de los medios de comunicación durante el desarrollo de contiendas bélicas. No tanto a la información de guerra, que es una cuestión quizá más de política militar o de estrategia, sino de medios de comunicación tradicionales. Un grupo de investigadoras que se llaman Sedmetko y Valkenburg, en el año 2000 establecieron 5 encuadres genéricos a la hora de informar sobre acontecimientos políticos. Uno sería conflicto, otro sería interés humano, otro sería economía, el cuarto sería consecuencias o responsabilidad y el quinto sería moralidad. Normalmente, desde los años, sobre todo con la raíz del conflicto de Kosovo y las guerras yugoslavas, los dos encuadres, las dos formas de informar sobre conflictos armados han predominado por las variables que determinan ese conflicto y por el drama humano o ese interés humano. La teoría que yo sostengo en la tesis doctoral, que no es mía, sino es de un académico norteamericano que se llama Fred Bulté, que tiene un artículo muy interesante que se titula «Cómo los medios hablan de seguridad», es que desde los atentados del 11 de septiembre la seguridad global como una construcción subjetiva de amenaza existencial está eclipsando las explicaciones humanitarias. Y ahí estaría la segunda cuestión, que es que los medios de comunicación tradicionales en este entorno de hipercompetitividad están teniendo serios problemas para poder mandar a corresponsales y primar cierto tipo de informaciones. Cada vez dependen más de agencias y cada vez más los conflictos armados están primando cuestiones de seguridad, cuestiones de amenaza existencial, que pueden ir desde amenazas sobre flujos migratorios hacia cuestiones como el terrorismo, pero lo más importante que yo creo que es que están olvidando que detrás de todo conflicto armado hay un gran drama humanitario, porque al final las principales víctimas de estos conflictos armados son la población civil. A mí, por ejemplo, en ese punto me parece muy interesante el hecho también de entender cómo dentro de esa dinámica en la cual nos encontramos actualmente trabajan esos medios de comunicación tradicionales y cómo se relacionan con las redes sociales. Precisamente por esa falta de personas sobre el terreno, el hecho de que pues lo estamos viendo a diario, que todas esas noticias que podemos leer a día de hoy sobre cualquier conflicto, cualquier evento que ocurre más allá de nuestras fronteras, suele venir bien a través de un corresponsal freelance, suele venir a través de una agencia de prensa que lo que hace es vender la información, pues haciendo su trabajo como haría cualquier profesional, y varios medios de comunicación al final lo que hacen es beber de esa misma fuente. Con lo cual ahí pierden un poco el gobierno sobre cuál es la información, cuál es la objetividad, cuáles son las fuentes, dónde se ha sacado todo ese rigor periodístico que desde la academia siempre se valora. Y esto ha permitido que conforme ha pasado el tiempo, las redes sociales cada vez más se meten en esta dinámica de informar, en esta dinámica de servir de ventana al mundo. Esto trae sus cosas buenas y sus cosas malas. Hablábamos, de hecho seguramente hablaremos después del tema de la democratización de la información a través de las redes sociales, de si se ha conseguido o no se ha conseguido, si realmente es algo que se pueda conseguir, si las redes sociales pueden permitirlo. Pero claro, eso para mí siempre va a ser una espada de doble filo. Pues por un lado sí es una ventana para que la gente exprese, para que gente incluso sobre el terreno, ciudadanos, como lo hemos visto ahora mismo en el conflicto de Ucrania, que han posteado vídeos en TikTok, han escrito mensajes en redes sociales, como también incluso los propios soldados, tanto ucranianos como rusos, han publicado mensajes sobre lo que estaba ocurriendo en Mariupol, en Kharkov, en Odessa, en todas las ciudades que han sido invadidas. Por un lado, da esa característica sobre el terreno, pero al mismo tiempo también nos alude a una problemática, y es que hay una infoxicación, hay demasiada información. Y eso es utilizado por agentes, pues estamos hablando no solamente pues periodistas, empresas, incluso los propios estados, agencias, que lo que utilizan es esa información para sus propios intereses, y ahí es donde entra el rol de la desinformación. Al final, esa capacidad de acción, esa pérdida de la capacidad de acción que han tenido sus medios tradicionales, lo que ha provocado también es que la desinformación cada día esté más presente y que sea más un problema al que nos vamos a enfrentar y el cual va a pasar a ser parte de nuestro día a día.
No, sí, precisamente sobre lo que hablabas de lo que ha pasado, cómo las redes sociales están llenando el vacío que los medios de comunicación parecen estar dejando, ¿no? Lo vimos en el caso de la retirada estadounidense de Afganistán, que las únicas imágenes que nos llegaban eran imágenes de particulares, de los propios afganos a través de las redes sociales, porque no había corresponsales, no había medios internacionales, no había nadie, ¿no? Entonces, la cuestión que me surge es esa, si están las redes sociales, ¿no?, llenando un cierto vacío que los medios de comunicación tradicionales están dejando, tanto por lo que tú comentabas como por lo que comentaba José Manuel, de que no hay medios para enviar periodistas al lugar, ¿no? Entonces, está habiendo como una transición donde las redes sociales están adquiriendo mayor poder a la hora de informar o desinformar, como ya veremos, a los ciudadanos. Pues efectivamente sí, la respuesta es totalmente sí. De hecho, esto es como todo, no hay blancos y negros, no es que sea un aparato de desinformación, no es que sea el mejor foco para obtener información, pero lo que hay que hacer y que en este punto yo creo que ahí el foco va más hacia la responsabilidad del ciudadano, hacia la responsabilidad de las personas que usamos redes sociales, a saber buscar información, saber evaluar la información y saber tener un juicio crítico hacia esa información, porque efectivamente no está mal que las redes sociales suplan ese hueco que los medios de comunicación tradicionales ya no pueden cubrir por esa falta de medios, por así decirlo. O sea, para mí, de hecho, es una evolución natural. A la problemática a la que hemos llegado es que en este caso las personas no hemos evolucionado lo suficiente como para poder llegar al punto en el que está ahora mismo la tecnología. Lo hemos visto también con otras cosas, o sea, cuántas veces nos hemos comido un vídeo que a lo mejor era un deepfake, que nos han puesto la cara de una persona, o hemos visto un vídeo, a lo mejor, pues de hecho, al principio del conflicto de Ucrania se hizo muy famoso un deepfake de Vladimir Putin, sentado en su despacho, anunciando que justo una semana antes de producirse el conflicto, en el cual pues lo que hacía era anunciar a sus compatriotas que habían llegado a un acuerdo con el gobierno ucraniano, que todo se había resuelto, que el ruso se iba a respetar en Ucrania, que se iba a hablar y se iba a hacer un trabajo efectivo para que las repúblicas de Donetsk y Lugansk fueran reconocidas como repúblicas independientes dentro de Ucrania, que se iba a crear un fondo con ayuda de Estados Unidos para poder digamos, dar una indemnización a las personas de esa región. Y, sin embargo, básicamente eso se difundió por redes sociales como si fuera un vídeo real. En realidad era un deepfake, era una persona que le habían puesto la cara de Putin y había dicho el mensaje que habían grabado en el vídeo simplemente utilizando un motor de inteligencia artificial. Lo gracioso de todo esto es que, más allá de cómo se difundió, más allá de las reacciones de un bando y de otro, de los rusos celebrando el anuncio de Putin o de los ucranianos diciendo que no era así, que iban a luchar hasta el final, que no iban a reconocer esas cosas, más allá de eso, lo que al final nos encontramos fue con el hecho de que la persona que había creado ese vídeo, que lo había subido a YouTube y que había dicho en el propio vídeo de YouTube, oye, esto es un deepfake, no es Vladimir Putin hablando, luego lo analizábamos y decíamos, no, es que esto ha sido un ejercicio que he hecho yo para divertirme, para probar una inteligencia artificial y ver cómo funcionaba esto. Pero, sin embargo, en redes sociales se difundió como un supuesto mensaje oficial. Entonces, yo ahí aludo a que no es tanto la responsabilidad de los medios de comunicación, que ya hacen mucho por mantener su trabajo y por mantener la calidad de su trabajo, sino que también tenemos que girar un poco el foco hacia nosotros mismos, hacia la sociedad, y nosotros mismos entender y aprender a valorar la información que estamos leyendo, a entender que no nos tenemos que quedar con los titulares, que no nos tenemos que quedar con lo que ponen en el tuit cuando lo publican en la red social, que tenemos que ir a leernos el cuerpo de la noticia, que tenemos que ir a contrastar con otros medios. Pero ¿qué ocurre? Que aquí juega una cosa en nuestra contra y es precisamente esa infoxicación. No vamos a estar evaluando absolutamente todo lo que leemos todo el rato, todos los días. Sería inhumano para nosotros, no seríamos capaces, terminaríamos demasiado extasiados. Pero, sin embargo, la otra cara de la moneda es que entonces nos arriesgamos a sufrir desinformación. Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con lo que ha apuntado Paula. Yo añadiría dos cosas. Yo creo que el principal problema que está habiendo, aparte de todo lo que ha comentado Paula, que estoy completamente de acuerdo, es que las redes sociales han eliminado el papel del mediador. Y es que dentro de esa crisis de legitimidad que tienen los medios de comunicación tradicionales,
Yo creo que lo que hay que recuperar es que el papel del periodista, el papel del encargado de hacer el proceso de gatekeeping, de seleccionar y filtrar la información, que tradicionalmente se ha visto como un ejercicio de manipulación mediática, pero que en muchos casos no es así, porque los códigos deontológicos de los buenos periodistas están muy bien marcados. El problema, en muchos conflictos lo hemos visto de forma fehaciente, en el caso colombiano, mucha falta de la profesionalidad, o falta, mejor dicho, de la formación de los periodistas, han terminado sirviendo como, sin saberlo, como herramienta de propaganda para un bando u otro. El problema, ¿cuál es? Que en las redes sociales no hay mediador. Es muy fácil lanzar cualquier tipo de mensaje porque me ahorro, a partir de ese contacto directo entre el actor y el receptor, cualquier tipo de mediación. ¿Cuál creo yo que va a ser uno de los principales problemas que se debatirá en los próximos años? Uno, ¿existe esa democratización de la información? Porque el gran referente, al menos para mí lo es, fue lo que pasó durante los sucesos de la primavera árabe. Si bien las redes sociales sirvieron para movilizar a mucha gente, por ejemplo en Túnez o en Egipto, sirvió para todo lo contrario en casos como Bahrein. Sirvió para etiquetar a las personas y que el gobierno pudiese agilizar esa represión hacia la población. En el caso de la guerra de Ucrania, lo estamos viendo. Rusia ya ha amenazado, todavía no lo ha hecho, con cerrar Internet en el propio país. China hoy en día tiene la capacidad de enrutar todo el tráfico de Internet del mundo. Y Rusia tiene la capacidad de enrutar todo su tráfico de Internet nacional. La pregunta posterior será, ¿qué va a pasar en los sistemas democráticos liberales? Porque si el problema es, como ha dicho Paula, ese sobreexceso de información, ¿qué va a pasar cuando determinados gobiernos decidan cerrar ese espacio común que es Internet y crear lo que se conoce como las esferas o las burbujas digitales? Yo creo que es uno de los principales problemas que va a tener no solo la información, sino todo el sistema político democrático como lo conocemos. Además, hablando un poco de toda esa parte de lo que son las burbujas digitales, las redes sociales cada vez más y más nos abogan a esas burbujas. De la misma manera que todas las redes sociales trabajan, y si no lo sabéis, espero no abriros los ojos ahora mismo, pero trabajan para saber qué es lo que os gusta y así poder venderos más cosas, también son conscientes y cada vez hacen mejor la labor de identificar cuáles son los temas que os interesan. Y esto es como todo, si al final solamente leo lo que a mí me gusta, solamente leo lo que a mí me interesa, pierdo mucho foco, pierdo lo que opina el contrario, pierdo lo que opina otra gente que a lo mejor está fuera de mi esfera, fuera de mis valores culturales, fuera de mi realidad social, y sin embargo solamente me quedo con lo que yo vivo en mi día a día, con lo que a mí me interesa ver. Y la problemática de las redes sociales es que en este punto favorece esa burbuja digital porque lo que va a hacer es conectarte con gente dentro de esa red social que opina lo mismo que tú. Favorece el hecho de que no seas capaz de encontrar la diversidad. Eso es lo que eso ha favorecido, por ejemplo, otros movimientos a nivel político que se han radicalizado. Estamos hablando, por ejemplo, que ahora es muy fácil, por ejemplo, lo habréis visto seguramente, ahora es muy fácil identificar cuando una cuenta en Twitter es de derechas, es de izquierdas, simplemente por un tuit, simplemente con ver su nombre de usuario. Es muy sencillo saber cuáles son los hashtags que tienes que utilizar si quieres hablar sobre un tema en concreto. Es muy sencillo saber, por ejemplo, dónde atacar en función de a qué grupo estás yendo. No es lo mismo intentar difundir una información en Alemania que en España, que en Italia, que en Austria. Vas a aludir a temas diferentes. Aquí en España van a aludir, por ejemplo, a la división política. De hecho, es un elemento que utilizan muchas veces pues, agentes como en este caso Rusia, hablando en claro, que lo que busca es la división interna dentro de la Unión Europea. Estamos hablando de que un hecho tan claro como lo que se está hablando ahora sobre la dependencia energética que tiene Europa en general y especialmente la Unión Europea del gas ruso, del petróleo y del carbón, está provocando diferentes eventos en redes sociales según el país. Estamos viendo como, por ejemplo, en este caso España no se está viendo muy afectado porque nuestra provisión energética, por así decirlo, no depende en gran medida de Rusia, gracias a Dios. Tenemos ahí los pipelines que vienen desde Argelia, pero, por ejemplo, en Alemania están ahora muy preocupados porque se ha cerrado el pipeline del Yamal porque Polonia ha decidido no pagar a Rusia el gas.
Y esto está entrando en muchas divisiones que, por ejemplo, en Alemania está siendo aprovechado por grupos de extrema derecha, como por ejemplo Alternativa por Alemania, para volver a traer ese discurso nacionalista. En Italia está apareciendo lo mismo, de hecho se está viendo como un poco toda la Liga Norte y todo ese movimiento que nació a través de las protestas por el lockdown en Italia, que de hecho se caracterizaron en Twitter a través del hashtag Basta Lockdown, y son muy fáciles de identificar porque al final dices, oye, pues es que esos perfiles, por ejemplo, en concreto los italianos, se ponen ladrillos en su nombre de usuario. Lo habréis visto aquí en España. En España, la gente de derechas, pues gente, por ejemplo, de Vox, utiliza corazones verdes, utiliza banderitas de España. La gente de izquierdas o los antifascistas utilizan el triángulo hacia abajo. Entonces, eso alude un poco a lo que estaba comentando José. Nos ayudan a etiquetarnos y lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Bueno, siguiendo un poco con todo lo que hablabais del rol democratizador de las redes sociales o no, y de qué va a pasar en los países occidentales, bueno, yo creo que en el caso de Ucrania hemos podido ver alguna consecuencia de esto, ¿no? Cuando pues, la Unión Europea y países europeos decidieron censurar medios, digamos, alternativos, aunque de dudosa afiliación. Bueno, sobre todo medios rusos que conocéis como RT o Sputnik, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que significó una dinámica de importancia, ¿no? en este sentido, ¿no? Porque estamos cuestionando pues, valores, ¿no? Que se supone que son propios nuestros, como la libertad de prensa y la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en este sentido, quería preguntaros cómo creéis que la irrupción de estos medios alternativos que no siguen esos códigos deontológicos que planteabas, José Manuel, la irrupción de estos nuevos medios o de estas nuevas maneras de informar o desinformar a los ciudadanos están impactando el consumo de información a nivel global y también están impactando estaban cuestionando la legitimidad de los medios tradicionales y la profesionalidad de los periodistas que van a cubrir conflictos como Ucrania, pero también otros lugares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta irrupción que han tenido estos nuevos medios? Bueno, yo creo que el caso de la antigua, ¿no? RT, ¿no? La antigua Russia Today, ¿no? Que de hecho hay quien dice que el cambio de nombre se debió a un intento del Kremlin de no vincular de forma clara que el canal pertenecía al gobierno ruso. Yo creo que ha habido una doble lectura con la irrupción de estos medios tradicionales. Uno, la cancelación de RT ha tenido también una consecuencia directa en Rusia, que ha sido la cancelación de medios de comunicación occidentales en la propia Rusia. Rusia, hay una división de opiniones sobre por qué ha actuado como ha actuado en Ucrania, pero hay un grueso importante de expertos que consideran que la gran amenaza del Kremlin ha sido ese cambio político en su patio trasero. Es decir, Rusia ha percibido que la OTAN, en ese pacífico avance, pero avance, lo que ha intentado o lo que intenta es modificar su sistema político a medio o a largo plazo. Claro, el problema de estos medios de comunicación es cuánto nos afectan, qué efectos ha tenido. Medir los efectos en comunicación política siempre es el paso más complicado. Pero hasta donde mi conocimiento llega, que son las encuestas de opinión que ha habido no solo en España, sino en Europa, el impacto que ha tenido RT es muy limitado. Y es que, si bien es cierto que RT ha conseguido, u otro tipo de medios, no hablo solo de RT, sino Sputnik News, de RT, que es un canal que pertenece a Turquía, si bien han conseguido cambiar la percepción de algunos ciudadanos muy marcados en posiciones ideológicas extremas sobre la figura de Vladimir Putin, sobre Erdogan, no han conseguido socavar la imagen que tienen los ciudadanos europeos hacia cuestiones como la democracia, Estados Unidos, la OTAN, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que una de las principales consecuencias ha sido les hemos dado argumentos. Veis cómo la democracia liberal no funciona, porque al final censuráis. ¿Qué papel de legitimidad tenéis los europeos al decirnos a nosotros que cerramos un medio de comunicación cuando vosotros estáis haciendo lo mismo? Y lo peor, que es en mi opinión, cuando no ha tenido efectos todavía, que sepamos, reales. Sí es cierto que, por ejemplo, salieron unas informaciones, a raíz de lo que ha comentado antes Paula, bueno, el CNI vinculó a Russia Today toda la estrategia de comunicación, por ejemplo, del independentismo catalán.
Y gran parte de los países europeos han acusado a estos canales de bueno, intentar socavar el orden constitucional de estos países. Y en el caso de los países bálticos es clarísimo. Pero en mi opinión ha sido un gran error, principalmente porque este tipo de medios de comunicación nunca han sido competidores de los medios de comunicación tradicionales, porque sus lógicas no son las mismas que un medio de comunicación tradicional. El Mundo y El País, su misión es, como una empresa privada, ganar dinero. RT, su misión no es ganar dinero. Tampoco lo es Sputnik News, no lo era Córdoba Televisión, no lo es TRT. Yo creo que ahí hemos fallado, ¿no?, en ese análisis. Además es interesante, hay un estudio de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos analizando un poco las conexiones de este tipo de medios alternativos y de cómo conectan ya no solamente entre ellos o incluso con el gobierno ruso, sino con otros medios de comunicación que hay en el mundo, y cómo hay ciertas figuras políticas, ya no solamente rusas, sino incluso también estadounidenses, británicas, grandes figuras como, os puedo decir, un descendiente de John F. Kennedy, por ejemplo, en Estados Unidos, que están conectados directamente a estas personas. Y ese estudio, por ejemplo, llegó a la conclusión de que básicamente toda la información o desinformación que viene de este tipo de medios, y ya no solamente hablamos de Rusia, hablamos de Irán, hablamos de China, provienen aproximadamente de un total de 12 personas. Y eso me parece muy grave, porque al final estamos hablando de que hay 12 personas en el mundo que controlan la información del mundo, y eso no puede ser así. Sí que es cierto, y estoy de acuerdo ahí en eso con José, que efectivamente el fin de RT o de Sputnik o de Real Raw News o cualquier medio de estos que nos podamos encontrar por ahí, que si os queréis echar unas risas, seguramente os echáis una buena risa si los leéis. Aparte de eso, yo creo que sí que han conseguido una cosa, y es que ese argumentario que comentaba José, de decir, oye, vosotros también nos censuráis a nosotros, ¿qué democracia sois si nos estáis censurando? ¿De qué ha servido realmente bloquear RT en Europa cuando, por ejemplo, RT lo que ha hecho ha sido, sí, me bloqueas Facebook, me voy a VK, y VK no lo vas a poder censurar porque es una red social, es el Facebook ruso. Entonces, toda la gente que leía y consumía contenido de RT ha dejado de consumirlo en Facebook para consumirlo en otro lado. Y por la misma regla de 3 se han ido a Telegram, o se han ido a Discord, o se han ido a canales alternativos que son pantallas de YouTube, pero que en realidad pues es el YouTube ruso, igual que el VK es el Facebook ruso, y lo que hacen es seguir informando desde allí. Y la gente que realmente consume su contenido, la gente a la que realmente llegan, se va a cambiar y va a hacer eso, con lo cual realmente esa censura no es efectiva. Más aún cuando encima, en el caso concreto de RT español, no solamente actúa aquí, actúa también en Latinoamérica, y en Latinoamérica no está censurado. Entonces, todo el contenido que genera RT todavía sigue teniendo muchísimo impacto, muchísimas interacciones, muchísimas visualizaciones, con lo cual realmente eso, por ejemplo, para mí ha sido un fallo dentro de la toma de decisiones, en este caso, de los gobiernos democráticos europeos. Sí que es cierto que, además de todo lo que comentaba José con respecto a pues eso, esa falta de código deontológico periodístico que pueden tener estos medios, porque efectivamente su rol no es el de informar de una manera académica, de una manera acorde a cómo se está establecido, pero aquí de nuevo yo vuelco el foco hacia la sociedad. Porque sí, efectivamente, no son medios tradicionales, pero la problemática es que la sociedad sí los ve como medios tradicionales, sí los ve como un foco, una fuente de información a la cual acudir para poder informarse sobre un tema en concreto. Incluso aun sabiendo que está sesgado, incluso aun sabiendo que lo que hacen es dar la información desde un punto de vista, desde un foco, en base a unos intereses muy determinados, se sigue consumiendo. Y ahí es donde tenemos que hacer el análisis. ¿Por qué, a pesar de que no son medios tradicionales, la gente los considera medios tradicionales? No, lo que comentáis es muy interesante, y además quería añadir algo al respecto, ¿no?, en este sentido, porque como hablabas, quizás esta censura pues sí ha limitado la expansión del contenido entre los ciudadanos europeos, digamos. Pero como apuntabas tú, RT en español tiene una presencia súper importante en América Latina. Pero es que, por ejemplo, RT en árabe es un medio de comunicación muchísimo mejor valorado que la BBC, que Sky News, que France 24, que cualquier otro canal de noticias internacional. Con lo cual, llega un momento, ¿no?, en el que las visiones del conflicto de Ucrania, en este caso, por ejemplo, que se estaban dando o se nos estaba dando a nosotros,
En otros lugares del mundo no funcionaba así, o sea, era todo lo contrario. Por ejemplo, en India es el país que más quiere a Putin, al parecer, más que la propia Rusia. O sea, si vas a ver estos estudios que hacen, ¿no?, de análisis de las redes, de los nodos, tal, ¿quiénes son los que están favoreciendo el movimiento de los hashtags de apoyo a Putin y de apoyo a Rusia y contra Ucrania? Casi todos son usuarios indios, o sea, es una cosa... sorprende, pero bueno, no, tampoco no sorprende, porque realmente igual lo que no estamos viendo es más allá pues eso, de nuestro día a día, de nuestras sociedades, de la gente que conocemos, pero en otros lugares la visión rusa estaba mucho más asentada. O sea, por ejemplo, yo en el caso que conocía de Jordania, lo normal era que estuvieran todo el tiempo haciendo bromas sobre, perdón, el presidente ucraniano. Zelensky, perdón. Sí, o sea, haciendo todo el rato lo único que eran bromas, porque como es un cómico, pues había que reírse de él, ¿no? Y entonces cuando sacaba estos vídeos, ¿no?, tan épicos y para animar a sus compatriotas y tal, para ellos era una cosa de risa. Entonces, quiero decir, ¿hasta qué punto no vivimos como en una burbuja de información o de narrativas pues en España o en los países europeos que no se corresponde con muchas dinámicas que pasan en el resto del mundo, ¿no? Y bueno, no sé si no habéis planteado esta cuestión o a qué nos puede llevar esto, ¿no? Porque a veces, o sea, las sociedades están separándose, dividiéndose en cuestiones tan fundamentales, ¿no?, pues como, o sea, el defender el derecho de las víctimas en un conflicto, ¿no?, o de qué lado estás, ¿no? Entonces creo que se están difuminando muchas líneas a este respecto debido, pues eso, a las visiones y a la información que transmiten los distintos medios o canales de información que se reciben en distintas partes del mundo. Ahí, por ejemplo, sí que es verdad que no sé el estudio de los indios cómo se haría, pero ¿estamos seguros de que no eran bots? ¿Granjas de bots? No, sí, por supuesto, bots, cuentas creadas, cuentas falsas, claro, cuentas que llevaban una semana existiendo, pero millones de cuentas indias y los que vienen después de los indios eran muchísimas cuentas africanas, porque a día de hoy Rusia está teniendo una expansión enorme en África precisamente porque utilizan estos medios de comunicación como herramientas de poder blando para asentar pues su influencia en estos países, ¿no? Entonces esto, en el conflicto de Ucrania se ha podido ver esta influencia que ya está asentada, se ha podido comprobar en este conflicto a través de estas campañas en redes. A ver, sí que es cierto que la acción de cuentas automatizadas en redes sociales es una problemática que a los primeros a los que les preocupa es a las redes sociales, porque al final desvirtúa el tráfico o la actividad que se genera dentro de la propia red social, y es algo que no se quiere, o sea, es algo que no, y de hecho que se persigue bastante. Entonces sí que es cierto que ahí el análisis tiene que ser no tanto cuántos millones de mensajes o cuántos millones de usuarios apoyan a Putin desde la India, sino cuántos de esos usuarios realmente son cuentas legítimas. Pues sí, efectivamente están lanzando un mensaje, pero están lanzando un mensaje ¿a través de quién? ¿Quién está generando, quién está utilizando esas granjas de bots? En África también las hay mucho, al igual que las hay en China y en Corea. Entonces, esa parte también hay que cogerla un poco con cuidado, porque no alude tanto a dónde se está difundiendo, diseminando la narrativa, que en este caso pues intenta difundir Rusia como país, su perspectiva como confrontación, por así decirlo, a las democracias liberales. Lo hemos visto, por ejemplo, hace poco en el caso de Twitter, en el que la propia red social lo que ha hecho ha sido identificar los perfiles de las personas que trabajaban para estos medios, para RT, para Sputnik, y lo que hacen es en el banner, digamos, en la biografía del propio perfil, les ponen, pues al igual que ocurre con los presidentes o los miembros institucionales de un país, que dicen pues asociado, tal. Entonces, en el caso de estos perfiles, que por ejemplo son periodistas de RT, sale profesional afiliado al gobierno de Rusia. Y eso, por ejemplo, la problemática es que al igual que con el baneo de estos medios de comunicación en Europa, lo que hacen es darle la vuelta. Entonces, ahora, por ejemplo, esas cuentas troll, por ejemplo, esas
incluso esos influencers que están naciendo, que por ejemplo aquí en España lo estamos viendo con un montón de cuentas como Liu Sibaya, al otro lado de la frontera, que son cuentas que están todo el día publicando información muy favorable hacia Rusia. Lo que vemos es que además son aprovechadas como fuentes de información para exponer esa situación, como el caso este de cuenta afiliada al gobierno ruso, para decir, oye, pues si esto me lo pones así, ponme esto también, y te plantan una captura de pantalla de la cuenta de Elon Musk diciendo cuenta afiliada al gobierno de los Estados Unidos. Al final lo que buscan es deslegitimar ese uso que se está haciendo de las redes sociales, el quitarle la voz a la democracia, quitarle la voz a las personas que tratan de mostrar su visión y poner la suya y hacer como que es la única. Entonces esa es una cosa en la que tenemos que centrarnos un poco también. Sí, aparte, estoy de acuerdo y yo creo que habría que señalar también otro aspecto. Antes has preguntado, bueno, estos medios alternativos y qué han hecho o para qué ha servido, ¿no? Y me venía a la mente también el caso de Al Jazeera, ¿no? Que fue el gran medio de comunicación que cubrió la primavera árabe, que luego provocó en el año 2017 el bloqueo saudí a Qatar. ¿Y qué ha quedado hoy de eso, ¿no? Que Al Jazeera sigue funcionando, sigue siendo un medio de comunicación que se consume en el mundo árabe de forma masiva y el bloqueo ya no existe. Yo creo que también, por no dar una visión tampoco muy negativa, ¿no?, de lo que está pasando, yo creo que también el entorno hace también efecto boomerang hacia ellos. Y cuando hablo hacia ellos me refiero hacia todos esos regímenes totalitarios. Recuerdo unos vídeos característicos de Xinhua News que explicaban cómo funciona el sistema político chino. Y una conclusión de ellos era, nuestro sistema es más meritocrático que el vuestro, porque un Donald Trump jamás llegaría a ser parlamentario. Nuestros parlamentarios en la Asamblea Nacional Popular son gente tecnócrata, son gente formada. No puede llegar un Bolsonaro al poder. Sin embargo, yo creo que también se le está volviendo, ha hecho efecto boomerang contra ellos. Porque yo creo que en el caso de la invasión de Ucrania y en el caso de las informaciones de Sputnik News y RT, yo creo que otra conclusión que vamos a llegar es que las democracias pueden ser más lentas, pero nunca son más débiles que los autoritarismos. Y es que, queramos o no, estamos divididos, tenemos muchas comisiones en el Congreso de los Diputados, en el Senado, podemos debatir muchos temas, pero nuestras decisiones son mucho más consensuadas que la de ellos. Yo no sé qué información le llega a Putin, pero si hacemos caso a la historia, todos los autoritarismos tienden a aislarse. Probablemente las decisiones sobre la guerra de Ucrania las estén tomando un grupo muy reducido de personas. Yo creo que, por dar una visión más positiva, una de las grandes enseñanzas que nos está demostrando este conflicto de Ucrania es que los autoritarismos pueden ser más rápidos en la toma de decisiones, está claro, pero nunca, nunca pueden ser más fuertes que una democracia. Además, también lo hemos visto en el caso concreto de la guerra de Ucrania con Putin, porque, bueno, con Putin y con el gobierno ruso, analizando desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico el porqué del conflicto, el porqué de meterse en ese conflicto. Es lo que ha comentado antes José, que efectivamente es una respuesta de Rusia ante el avance tranquilo, pausado y calmado de Estados Unidos dentro de sus pretensiones en Europa. Y sin embargo, y de hecho es algo que han estado analizando en este punto muchos analistas y mucha gente que se dedica al tema de la geopolítica, en el sentido de cuáles son las opciones de Rusia. Y casi todos coinciden en que muy probablemente, tarde lo que tarde el conflicto, muy probablemente Rusia lo va a perder, incluso aunque lo ganase militarmente hablando, aunque incluso una parte de Ucrania termine siendo parte de Rusia, es lo que se considera una victoria pírrica, porque habrá perdido muchas más cosas de las que realmente ha ganado. Y en este punto, además, otra cosa se está analizando desde otros puntos de vista. Hemos visto, por ejemplo, los grandes problemas de logística que ha tenido el ejército ruso a la hora de desplegarse en Ucrania, las problemáticas a la hora de difundir esas narrativas, de cómo ellos han tratado de focalizar el conflicto en vamos a liberar un país nazificado, una narrativa que, por cierto, ha calado muchísimo en ciertos grupos extremistas europeos, tanto de un lado como de otro. Cómo eso se le ha dado la vuelta a la hora de tratarlo de forma interna en Rusia para acallar a periodistas en plena conexiones en directo. Lo hemos visto muchas veces, gente que ha sido detenida en directo mientras estaba haciendo conexiones. Y cómo todo eso al final alude a la idea que estaba comentando José. Lo hacen más rápido, sí, pero luego no saben continuar, no sostienen en el tiempo, no tienen esa capacidad logística. A pesar de que obviamente tienen un apoyo económico muy fuerte con China, no tienen el poder económico para poder mantener el coste que supone una guerra. Entonces,
ahí hay otra parte muy importante, y en eso sí que creo que lo está haciendo bien, digamos, la parte de Europa, Estados Unidos, y es el ganar la batalla mediática. Sí que es cierto que se está lanzando mucho mensaje a favor, no a favor de Rusia, a favor, no a favor de Ucrania, a favor, no a favor de la OTAN. Se están diciendo muchísimas cosas. Pero al final, por ejemplo, una de las primeras cosas con las que se encontró Putin cuando empezó el conflicto fue precisamente que la Unión Europea, a pesar de lo que parecía, estaba más unida de lo que cabía esperar, porque la respuesta fue muy rápida y fue muy en bloque. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo, con lo que el ejemplo que comentaba antes del tema de los hidrocarburos, de la exportación de gas, petróleo y carbón desde Rusia, estamos viendo el mismo ciclo, por así decirlo. Estamos viendo que hay una división, que los Estados miembros de la Unión Europea y el resto de países de Europa que no forman parte de la Unión, pero que también tienen esa misma dependencia que tiene el bloque de la Unión, están teniendo cada uno una respuesta diferente. No sé si estáis muy enterados de cómo ha funcionado todo este tema, pero hace alusión sobre todo a cómo hacer esa compra o no compra de gas, cómo dejar de depender o no depender de ese gas, cómo hacer. Y, por ejemplo, Rusia en ese caso ha dicho, como me habéis puesto muchas sanciones, ahora lo que vais a hacer es pagarme el gas en rublos. Y ha habido países en la Unión Europea que han dicho, vale, pues yo te pago en rublos. Y ha habido otros países que han dicho, no, yo no pienso pagarte en rublos. Pero ¿qué ocurre? Esa es la situación que tenemos ahora, pero es lo que comenta José. Se está debatiendo en Europa, se está debatiendo en Bruselas, se está debatiendo en la Comisión, se está debatiendo dar esa respuesta común. En este caso, por ejemplo, esa respuesta común es el plan REPowerEU, que ha tardado 2 meses en llegar desde la respuesta oficial, o el comunicado oficial de Rusia de necesito y os voy a obligar a pagar las deudas que tenéis conmigo con respecto a la energía. Pero, sin embargo, cuando llega, vemos cómo esos caminos se van alineando poco a poco. Con todos los cambios que están sucediendo a la hora de cubrir conflictos como el de Ucrania, bueno, ya llevamos, podemos decir, casi que una década de cambios desde la irrupción de las redes sociales y cómo esto está impactando la manera en la que se da información en general, pero sobre los conflictos en particular, ¿cuál ha sido o cuál es la respuesta de los medios tradicionales a la hora de cubrir estos mismos conflictos? ¿Cómo impacta el hecho de que ya no tengan la primacía de la noticia o no sea el primero que esté allí para contarlo? ¿Cómo está impactando en sus líneas editoriales y en las propias prácticas de los medios de comunicación tradicionales? Bueno, yo diría que la primera conclusión a esa pregunta sería que las diferencias editoriales se han difuminado mucho en cuestiones de política internacional. Si uno coge Google, copia y pega un enlace de la agencia EFE o de cualquier agencia de noticias internacional, verá textos de copia y pega en medios de comunicación que en teoría tienen líneas ideológicas divergentes. Yo creo que el problema es que ha sido un sálvese quien pueda, ¿no? Y lo peor es que, como he comentado antes, los medios de comunicación tradicionales ya no tienen dinero para tener a un Pérez Reverte cubriéndonos la guerra de Yugoslavia. Y al final, pues bueno, estamos dependiendo de freelance, que eso sabes tú mejor que nadie, que se ganan muy precariamente la vida, o afortunadamente todavía tenemos grandes periodistas, ¿no? Por mencionar, por ejemplo, a Mikel Ayestarán, ¿no? Que yo creo que es un referente para el periodismo de guerra. Pero yo creo que la principal consecuencia directa ha sido esa, que es que esa necesidad informativa o esa excesiva dependencia de agencias de información les está llevando a depender informativamente de otras fuentes de información. Y ahí entrarían desde ONGs hasta incluso a grupos militares armados que están operando en esos conflictos. De hecho, me viene a la mente un famoso libro, ¿no? Que yo lo recomiendo, de Greg Philo y Mike Berry, que se llama Bad News from Israel. Y una de las conclusiones que llegaba este estudio en este libro era que debido a esa dependencia que había sobre agencias de información y sobre otros actores, una parte importante del público británico, estadounidense y alemán pensaba que cuando los medios de comunicación hablaban de territorios ocupados, se estaban refiriendo a territorios ocupados por ciudadanos palestinos. Entonces yo creo que esa ha sido una de las principales, o yo marcaría que es la principal consecuencia de esta situación de los medios tradicionales. Además, yo también creo que en este caso la relación que tienen, o que creo o considero que deberían de tener con las redes sociales, debe de cambiar en cierta medida.
yo creo que para poder mantener ese rigor periodístico, para poder mantener la calidad de la información que se espera de un medio de comunicación tradicional, tienen que entender que no pueden llegar a la inmediatez que se exige hoy en día. Y me explico. Lo estamos viendo ahora, que todo se mueve por última hora, por esta es la noticia, a ver quién saca primero la noticia, a ver quién lo hace, y eso está muy bien, pero la problemática es que no te da tiempo a contrastar la información. Vas a coger lo primero que tienes y lo vas a publicar, y eso te puede llevar a muchos fallos, a muchos errores y a muchos líos que hemos visto varias veces. Una de las principales, por ejemplo, problemáticas que tuvieron los medios de comunicación cuando empezó el conflicto de Ucrania es que no había gente sobre el terreno, nadie. Que de hecho se buscaba a ciudadanos ucranianos que supieran hablar español para poder informar del conflicto mediante llamadas telefónicas, videollamadas, etc. De hecho, hubo un llamamiento brutal a través de todas las comunidades que hay aquí en España, principalmente Madrid y Barcelona, de comunidades ucranianas que viven aquí o personas que están estudiando ucraniano para poder hablar ucraniano o incluso ruso, con el objetivo de ponerse en contacto con el Instituto Cervantes de allí o el equivalente, que no sé cómo se llama, no recuerdo ahora mismo, de Ucrania, con el objetivo de detectar gente que pudiera informar, porque no había medios para llegar, porque no era seguro llegar. Y sí que es cierto que la problemática está en que no tienen que tener tanta prisa. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, en todo lo que se está moviendo a nivel de grupos de trabajo dentro de la Unión Europea, dentro de las grandes instituciones internacionales, dentro de las agencias de inteligencia en los países occidentales, es precisamente el cómo atajar la desinformación, cómo evitar ya no solamente que alguien publique una información con la intención de mentir, sino que nos ha pasado a todos, que difundimos mensajes creyendo que son ciertos, pero porque no nos da tiempo a verificar y resulta luego nos encontramos que no. Seguramente os acordáis, por ejemplo, de esa portada que se publicó recién empezado el conflicto de Ucrania de Vladimir Putin de la revista Time, que de aquí para arriba era Putin y de aquí para abajo era Hitler. Y a mí, por ejemplo, esa imagen me llegó por WhatsApp. Me lo mandó, en este caso, mi hermana y me dijo, mira qué fuerte, esta es la portada de mañana de la revista Time. Mi hermana no tenía intención de engañarme, obviamente esa no era la portada del día siguiente de la revista Time. Y mi hermana en ese caso no tenía la intención de engañarme, sin embargo, no tuvo el tiempo o no cayó en pensar que tenía que verificar esa información. Entonces, ahora mismo todo lo que viene desde el estadio gubernamental de cómo luchar contra esta inmediatez, contra esta necesidad de tenerlo todo ahora, de tenerlo todo ya, de tenerlo todo lo antes posible, de tenerlo todo para ayer. Precisamente lo que se está animando es a las agencias de información y a los medios de comunicación tradicionales a decir, parad. Y una de las grandes vías que se están utilizando para este fin son las agencias de fact-checking. Ahora mismo aquí en España tenemos varias, tenemos Neutral, tenemos Maldita, pero hay varias agencias de fact-checking en la Unión Europea. De hecho, además están reconocidas por la Unión Europea. En Estados Unidos hay como, no sé, unas 60 diferentes. Y obviamente esas agencias lo que hacen es colaborar con periodistas, colaborar con medios de comunicación de prensa tradicional para favorecer ese diálogo de decir, parad, vamos a verificar esto, vamos a tratar con una metodología. El caso, por ejemplo, de la metodología de Maldita es bastante interesante. No sé si la conocéis, pero, por ejemplo, ellos lo que están tratando de difundir, o la metodología que están tratando de difundir es una persona analiza esa información y antes de publicarla en cualquier medio de comunicación y en nuestra propia web de maldita.es, vamos a hacer una sesión en la cual os voy a contar mi análisis como si vosotros fuerais miembros de mi equipo y lo que vais a hacer es tratar de rebatírmela. Lo que vais a hacer es tratar de sacarle los puntos débiles. ¿Dónde está la debilidad de esa argumentación? ¿Dónde falta información? Y si es necesario que una persona nueva vuelva a hacer la investigación, se hace. Pero con que haya una persona que no esté de acuerdo con la conclusión del análisis, en este caso con la información que se vaya a publicar, no se publica la información. Y yo creo que ese tipo de códigos éticos que vienen del periodismo, porque esas agencias de fact-checking nacen de periodistas que lo que quieren es asegurar la calidad de la información, deben llegar de alguna manera otra vez a los medios de comunicación. ¿Y hasta qué punto pensáis, ¿no?, que bueno, toda este cambio, ¿no?, se está perdiendo la verdadera esencia del periodismo, porque el periodismo en sí mismo era ya fact-checking?
Y ahora el hecho de que necesitemos otro fact-checking externo significa que los periodistas no están haciendo bien su trabajo por muchísimas razones, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo esta cobertura tan rápida, sin pararse a realmente analizar, simplemente sacando informaciones para seguir en la ola del resto y no quedarse atrás? ¿Cuánto de esta cobertura que han hecho los medios tan, no sé si decir sensacionalista, pero sí poniendo tanta urgencia, ¿no? Esto puede haber tenido consecuencias a la hora de decisiones que se han tomado al nivel político de actuar o no. Por ejemplo, en el caso de Afganistán, ¿puede esto haber tenido un impacto a la hora de que el gobierno español decidiera si al final mandamos los aviones o los mandamos hoy o mañana para evacuar, o cuántos mandamos? O en el mismo caso de Ucrania, por ejemplo, cuando dijeron que no iban a dar armas y al final dieron armas. Quiero decir, puede que hay una parte del papel que los medios y las redes sociales y la presión que ejercen impacte sobre las decisiones políticas de los gobernantes en esto a la hora de abordar los conflictos. En este punto yo creo que no. O sea, puede haberse dado casos, y de hecho obviamente se ha dado caso, lo hemos visto recientemente con toda la polémica que ha salido a raíz del uso de Pegasus y de cómo se ha hecho uso de ese software por parte del Centro Nacional de Inteligencia, y hemos visto que eso ha derivado en decisiones quizás no del todo acertadas a la hora, pues, de llevar a cabo lo que había que hacer. En este caso, por ejemplo, me refiero a la destitución de la directora del CNI, que obviamente alguien tenía que cargar con la culpa, pero, por ejemplo, en este caso, yo creo, pues sí que es cierto que esto es una opinión personal mía, creo que por la presión precisamente de la sociedad a través de redes sociales y de los medios de comunicación, hablando tan continuamente sobre el tema, ha provocado que, por ejemplo, en este caso el Gobierno haya dado un paso quizás que de manera un poco más consensuada se habría dado de otra manera. No obstante, también pienso que en casos como, por ejemplo, el de Afganistán o casos como, por ejemplo, el de Ucrania, estas situaciones no ocurren. Porque al final el Gobierno, el Estado, no solamente el español, sino cualquier otro país, cuenta también con otras fuentes de información que por supuesto no llegan a los medios de comunicación. Al final ellos sí que tienen gente sobre el terreno, y si no son agentes españoles, no son militares, no son personas de la administración pública, son de la OTAN, son de la ONU. Entonces de ahí sale mucha información que obviamente se tiene de forma muy previa a lo que nos llega a nosotros. Para mí, ¿cuál es el papel que tienen en ese punto los medios de comunicación y en este caso la sociedad al interactuar a través de las redes sociales? Obviamente hablar sobre el conflicto, hablar sobre lo que está ocurriendo, comentar, porque para eso están las redes sociales precisamente, para dar la libertad a la gente, para darle voz a la gente, para que pueda decir qué es lo que opina de lo que está ocurriendo. Pero al mismo tiempo hacerlo con la tranquilidad de que sí, eso puede tener un impacto, obviamente, pero no un impacto tal como para favorecer un cambio de decisión político, en el sentido de, que no quiero meterme tampoco en muchos jardines, pero aunque ya lo estoy haciendo, pero por ejemplo me refiero más al hecho de que es necesario que la población, que la sociedad, sí que demuestre al Gobierno, demuestre al Estado, demuestre a los partidos políticos qué opinan sobre lo que está ocurriendo, bien sea un evento externo, bien sea un evento interno. Eso yo creo que en este caso no importa, pero al mismo tiempo tenemos que tener presente también que el Gobierno tiene que ejercer un ejercicio de reflexión para evitar también que esas cosas le afecten. Porque, por ejemplo, eso podría llevar a que, si se produce un evento de desinformación, el Gobierno pueda tomar decisiones equivocadas. Y aquí no estoy hablando del Gobierno de España, estoy hablando también de la Unión Europea, estoy hablando del Gobierno de Reino Unido, estoy hablando del Gobierno de Francia o de cualquier país del mundo. O sea, al final ellos lo que tienen que tener son otros mecanismos independientes a los que aportan los medios de comunicación para poder tener otros elementos con los cuales tomar una decisión. Sí, yo coincido también con Paula. Esto me recuerda a la pregunta que has hecho, Victoria, sobre
¿cuánto afecta a los medios de comunicación en la toma de decisiones de los políticos? Y esto me recuerda al llamado efecto CNN durante la guerra de Vietnam. Todavía hay círculos políticos en Estados Unidos que consideran que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam por culpa de la mala actuación de los medios de comunicación, cuando no hay ningún historiador serio que avale esa tesis. Mira, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam por varias razones, pero no por los medios de comunicación. Aunque sí es cierto que hay historiadores como Max Hain que dice que, bueno, que se amplificó ese sensacionalismo. Yo creo que más que en el efecto en la toma de decisiones, yo creo que el principal efecto que tienen es que un periodista mal informado o mal formado puede reproducir mantras equivocados sobre la visión de estos conflictos. Y me vienen a la cabeza dos. Uno es el de Afganistán, especialmente cuando alguien se acerca a los medios de comunicación e información sobre Afganistán, un elemento recurrente es el uso del burka. Cuando el burka no fue un invento talibán. El burka no lo introdujeron los talibanes, aunque sí es cierto que durante el régimen talibán se hizo una imposición legal de una costumbre social que ya estaba desde principios del siglo XX. O el propio conflicto de Nagorno-Karabaj. En el año 2020 hubo una guerra entre la República de Armenia y la República de Azerbaiyán, y algún periodista afirmaba que los azeríes y los armenios se matan porque hay cristianos y musulmanes. Y yo, mire, no. El conflicto de Armenia y Azerbaiyán es muy complejo, pero no es porque sean cristianos contra musulmanes. Yo creo que no es tanto el efecto que tienen sobre las políticas gubernamentales, sino en la mala formación que ejercen sobre los ciudadanos a la hora de emitir juicios sobre estos conflictos. Y teniendo en cuenta, bueno, todo lo que hemos debatido, ¿cómo creéis que puede evolucionar la cobertura mediática de los conflictos de ahora en adelante? ¿Qué elementos de los que hemos señalado pues, pueden mantener, incluso magnificar? ¿Cómo va a seguir evolucionando el rol de los medios de comunicación tradicionales? No sé si tenéis algún apunte de hacia dónde puede ir la cosa. Hombre, yo creo que ahora el hecho de que la gran parte de los medios de comunicación tradicionales te obliguen a pagar, y me parece lógico, porque la información de calidad es ejercicio de un trabajo, aunque todavía en España nos está costando un poquillo eso de pagar a una suscripción, pero es una rutina muy asentada en otros países. Yo creo que una de las dinámicas debería ser esa, y otra, bueno, que no sé si se debería o se va a ir por ahí, ¿no? Pero por lo menos que las columnas de opinión deberían ser mucho más plurales de lo que actualmente son. Yo creo que una de las lecciones que podemos extraer de los Estados Unidos es que es muy común encontrar periódicos de una línea editorial u otra, pero donde pueden escribir gente de opiniones muy diversas, ¿no? Yo diría que el apunte iría por ahí. Lo que pasa es que yo creo que los medios de comunicación tradicionales están en el punto de sabemos que hay que cambiar, porque eso está claro, pero no sabemos cómo. Así que yo creo que la propia dinámica de las redes sociales marcará de aquí a unos próximos años la propia evolución. Pero yo no me atrevo a hacer un ejercicio de prospectiva sobre qué sería más, y menos cuando me están grabando. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que lo estaba pensando y me resulta extraordinariamente difícil aventurar cómo va a poder evolucionar. Sí que es cierto, y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba José sobre el pago de esa suscripción a la hora de consumir contenido de un medio de comunicación. Creo que es una práctica, aparte de sana, muy importante por el mismo motivo por el cual nosotros consumimos información en Internet. Seguramente todos vosotros tenéis cuentas de correo, seguramente vosotros consumiréis YouTube, tenéis perfiles en redes sociales, seguramente tendréis un blog o una página web que no os ha costado absolutamente nada a nivel de dinero. No os ha costado tener esos servicios, por así decirlo. Ahí, por ejemplo, entraríamos en otro gran debate que es entonces con qué lo estáis pagando. Ya os aviso que es con vuestra información. Pero en el caso de los medios de comunicación es muy interesante ese approach porque al final lo que estamos es valorando la información a la que estás accediendo. No estamos, quizás ese tipo de prácticas ayudarían a evitar que se busque el clickbait, el hecho de escribir una noticia sobre un tema en concreto que a lo mejor no tenga nada que ver o que realmente su rigor periodístico o su importancia dentro de lo que es toda la burbuja de cosas sobre las que se puedan informar no sea lo suficientemente importante como para publicarlo, pero que ahora mismo, simplemente por el hecho de que atraiga más visitas a la página web, se publican porque saben que la gente va a dar clic. Ese tipo de prácticas, por ejemplo, con el pago de esa suscripción lo vamos a eliminar.
Con lo cual eso para mí sí que me parece muy importante. Siendo un poco pesimistas, creo que tienen un reto muy importante con respecto a las redes sociales, porque la problemática es que las redes sociales no van a parar. Van a nacer nuevas redes sociales, van a morir otras, van a aparecer otras nuevas, y las que aparezcan van a caracterizarse por cada vez todo el contenido que se genera es mucho más rápido. Lo hemos visto ahora mismo en estos últimos 2-3 años con la aparición de TikTok. Hemos visto cómo hemos pasado de mensajes en Facebook a tweets de 140 caracteres en Twitter. De ahí hemos pasado a eliminar completamente el texto en Instagram, porque lo que publicamos son fotografías. De ahí pasamos a Snapchat con historias que duran 24 horas, que luego lo copia Instagram con las stories. Y de ahí pasamos a vídeos de entre 15 segundos y 1 minuto, en los cuales a lo mejor te cuento el conflicto de Ucrania. Lo hemos visto con muchísimos medios de comunicación alternativos que comentábamos antes, ya no solamente RT, sino otros medios que incluso lo hacen de forma altruista porque les interesa el tema, porque les gusta. Lo hemos visto, por ejemplo, con Noticias Ilustradas. No sé si seguís a ese chico. Es un chico que tiene un canal de YouTube que lo que hace es, de hecho, desde el inicio del conflicto ha estado informando sobre los avances de las tropas, sobre qué estaba ocurriendo y demás, y te resumía el día anterior del conflicto en un vídeo de 1 minuto. ¿Cómo vas a resumir un vídeo de un conflicto en 1 minuto? Por muy buena intención que tengas, no puedes. Hay demasiadas cosas que contar, hay demasiados temas que hay que tener en cuenta. Comentaba al principio de la charla el tema de los enfoques a la hora de hablar de un conflicto. En ese tipo de piezas comunicativas no cabe el enfoque humanitario, no cabe el enfoque económico, no cabe. Es muy poco tiempo. Y sin embargo, es lo que comentaba antes, los medios de comunicación tienen, por lo menos desde mi punto de vista, no sucumbir a esa inmediatez, no sucumbir a ese contenido corto, a ese contenido rápido, porque entonces es cuando van a perder todavía más esa credibilidad que ya está muy erosionada actualmente. Ahora mismo le preguntas a cualquier persona y le das una noticia, incluso de medios muy tradicionales e históricos aquí en España, como puede ser El País, La Razón, ABC, y no se creen lo que leen. Y no es porque el medio de comunicación no sea fiable, no es porque no haya habido un proceso de contrastación detrás, es porque al final las personas están viendo tantas cosas que no saben si son verdad o son mentira, que al final desconfían hasta de esos medios tradicionales. Pues si os parece, dejamos aquí. Muchísimas gracias, José Manuel y Paula, por todo el debate. Creo que ha sido muy interesante y muchas cuestiones que seguir desarrollando. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Espero que os haya resultado interesante y fructífero. Y nada, os animo a que la semana que viene habrá otras 3 sesiones de este ciclo de conflictos armados y escenarios de tensión. Y nada, pues igual agradecer a LIECA y a la Casa Encendida por organizar este ciclo. Y nada, bueno, que tengáis muy buena tarde y muchas gracias por haber venido. Gracias.